En los próximos 30 minutos veremos a los medios comunitarios y a los movimientos sociales creando un nuevo modelo comunicacional, tejiendo una red de medios a lo largo y ancho del continente. En los próximos 30 minutos veremos Alba TV, la integración comunicacional desde los pueblos. Hoy en Alba TV, entregamos la segunda parte de la entrevista con Luis Suárez. El tema de hoy, la diplomacia de nuevo tipo. Veremos un reporte en la calle con el pueblo panameño, resistiendo la brutal represión policial. Escucharemos la impresión de un comunicador popular español sobre la actuación de los medios en tiempos del imperialismo mediático. Veremos el video de la canción Económicamente Esclavizados, del rapero Omar El Hachemi. En la edición anterior, les ofrecíamos la primera entrega de la entrevista con el historiador cubano Luis Suárez, durante la presentación de su libro La estrategia revolucionaria del Che. En esa primera entrega, Suárez señalaba la vigencia que aún tiene el pensamiento del Che Guevara. Hoy, continuamos esta interesante conversación, ahondando en los espacios de integración regional de nuevo tipo, nacidos del trabajo arduo de la soberana diplomacia venezolana. Los invitamos también a seguir esta conversación en la próxima edición. Allí, el tema central serán los desafíos de la revolución bolivariana. Cuba, mi Cuba. Siguiendo el pensamiento del Che, puntualmente, la unidad de los pueblos, les presentamos la segunda entrega de la entrevista a Luis Suárez Salazar, quien nos brinda un breve análisis sobre los espacios de integración que se están construyendo en nuestra América, como UNASUR, CELAC y ALBA. Hay una unidad, hay un proceso de unidad que tenemos que impulsar, que es el proceso de unidad entre los pueblos, particularmente de todos los pueblos, de todas aquellas expresiones, movimientos sociales, políticos, heterogéneos como hay en América Latina, pero que tienen el antiimperialismo como un eje central de su convocatoria, ¿no? Eso lo podemos encontrar en sectores de los movimientos sociales, políticos, en sectores de organizaciones políticas que integran una parte de lo que integra el Foro de Sao Paulo, por lo menos. Lo podemos encontrar en la convocatoria o en lo que plantea la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. O sea, hay un eje que toma el antiimperialismo de alguna manera, ¿no?, desde los pueblos como un eje central. Hay otras expresiones que son nuevos procesos de concertación política, cooperación, integración económica de América Latina, que tienen un eje contradictorio con la política imperialista en el continente, en la misma medida en que están impulsando formas de cooperación, de concertación política propiamente latinoamericanas y caribeñas. Ahí podríamos incluir Mercosur, UNASUR, podríamos incluir tal vez incluso, y digo tal vez porque hay otro plano, que es la recién fundada, ¿no?, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pero la convocatoria de estos últimos no es una convocatoria clara ni puramente antiimperialista. Es una convocatoria a la unidad, es una convocatoria a concertar políticas latinoamericanas, a diferenciar las políticas que se producen en América Latina de las que se producen de Estados Unidos, en algunos casos de Europa. Pero no podemos decir que sean convocatorias nítidamente antiimperialistas, en la misma medida en que son organismos intergubernamentales, ¿no? Son organismos donde están presentes gobiernos de diferente proyección política, ideológica, incluyendo gobiernos que podemos definir como nítidamente gobiernos de derecha, correcto, que no tienen una convocatoria antiimperialista. Pero hay que diferenciar estos tres niveles sin quitarle ninguna importancia, ¿no?, a ninguno de estos tres planos, a ninguna de estas tres cosas. Hablando de la estrategia del Che, por supuesto, el Che se movió más que todo hacia la convocatoria a los pueblos, a los movimientos sociales, a los movimientos políticos, con una convocatoria nítidamente antiimperialista. Como ya dije, con una convocatoria nítidamente anticapitalista, como una convocatoria a construir una democracia radical diferente, popular, participativa,
no una democracia liberal, sino una democracia diferente, una democracia comunitaria, si pudiéramos llamarle así, porque él decía que había que lograr, por lo menos en el caso de Cuba, la identificación de los líderes con la comunidad, con los intereses de la comunidad. Él se habló de eso en su célebre trabajo El socialismo y el hombre en Cuba, sobre la democracia que había que buscar. Entonces tenemos que diferenciar esos tres planos. Te repito, sin excluir las cosas muy buenas, novedosas que tienen, experiencias como la del Mercosur o UNASUR, pero en UNASUR también hay gobiernos de derecha. Gobiernos de derecha que ya sabemos que algunos han tratado de limitar los alcances de UNASUR. En CELAC más todavía. CELAC es mucho más amplio. En CELAC están participando 33 gobiernos latinoamericanos y caribeños con diferentes perspectivas políticas, con diferentes maneras de abordar sus relaciones con Estados Unidos. Están sentados en la misma mesa el ALBA, o la ALBA, si la vamos a llamar, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, con gobiernos que tienen acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, con gobiernos que tienen pactos militares con los Estados Unidos, de mayor o menor importancia según el caso. Eso plantea que CELAC sea un espacio intergubernamental, diplomático, que hay que cuidar, que hay que mantener, porque por primera vez en la historia, a pesar de esas diferencias, todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños se sientan juntos a discutir ciertos temas desde una perspectiva propia, a diferencia de lo que pasa en la OEA, donde Estados Unidos, Canadá, pero sobre todo Estados Unidos todavía tiene un poder de veto, ¿correcto? Pero diferenciemos esos tres planos, porque si no podemos crear confusiones y hasta ilusiones de que estamos avanzando más rápido de lo que realmente estamos avanzando en un proyecto como el que soñó Bolívar, en un proyecto de unidad latinoamericana, como Bolívar dijo, no solo para defendernos frente a España, en aquel momento la potencia dominante, sino para lograr la independencia frente a cualquier otra potencia extranjera. Ese es un proyecto que viene desde Bolívar. Y en esa otra potencia extranjera estaba presente Estados Unidos. No solo Bolívar lo dijo explícito cuando estaba discutiendo con Santander a quién se iba a invitar al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, sino que 3 años más tarde dejó una idea que la historia le dio la razón en su famosa Carta de Guayaquil de 1829, cuando dejó dicho: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Eso lo dijo Bolívar en 1829 y eso está vigente ahora. Ricardo Martinelli en Panamá ha mostrado en lo que lleva de gobierno la fiera cara del neoliberalismo. Antes había propuesto una reforma de ley que violaba el legítimo derecho a la protesta social. También abrió la puerta de territorios ancestrales a megaproyectos mineros e hidroeléctricos, violando los derechos del pueblo originario Nove Buglé. Ahora presenta la Ley 72, que pone a la venta territorios de la zona libre de Colón. Como en las 2 ocasiones anteriores, responde a la indignación popular con una brutal represión policial que lleva ya 4 personas asesinadas. Bueno, para las cámaras de Frenadeso Noticias tenemos al señor Gabriel Castillo, a ver, para que nos dé su opinión por parte de lo que está sucediendo en Colón. Bueno, el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales ha convocado una serie de acciones que se iniciaron con una acción de vigilia en la iglesia de Don Bosco la semana pasada. Y el día de hoy con esta marcha que hemos hecho, que con toda la lluvia hemos marchado en solidaridad con el pueblo colonense
y plantearle una vez más al pueblo colonense que estamos plenamente con ellos, que los estamos acompañando en esta lucha hasta lograr la derogatoria de la ley. Rechazamos con mucha fuerza la represión que están haciendo las fuerzas policiales de Martinelli al pueblo colonense. Pareciera que esa es la fórmula de atención al pueblo por parte de este gobierno, que es la represión y el asesinato de los panameños. Lo hizo en Boca del Toro con la Ley 30, lo hizo con los originarios cuando se alzaron por sus tierras, por sus recursos naturales, y ahora lo hacen con el pueblo colonense. Eso es un tema que los panameños tenemos que rechazar duramente y que debemos movilizarnos, salir a la calle para ponerle un alto a esa acción genocida y fascista por parte del gobierno de Martinelli. Rechazamos rotundamente la brutal represión del que ha sido víctima el pueblo colonense. Al mismo tiempo aprovechamos para felicitar precisamente y aplaudir la heroica actitud o acción del pueblo colonense en resistir en la calle. A pesar de que el aparato represivo del Estado, a pesar de que la Policía Nacional con armas de grueso calibre, armas de guerra y balas ha querido reprimir la resistencia del pueblo colonense, el pueblo colonense se ha mantenido en la calle con valentía y heroicidad para defender su patrimonio, que en este caso es la zona libre. Por eso, nosotros los miembros de Frenadeso estamos convocados en el día de hoy aquí en la calle, frente a la Asamblea Nacional de Diputados, en solidaridad con la resistencia colonense, en apoyo amical a ese pueblo colonense que sabemos que no se va a rendir. Por esa razón también el sector docente en este país hemos tomado la decisión de apoyar al pueblo colonense, a la tierra que nos vio nacer, con el llamado y la convocatoria a una huelga nacional de 24 horas a partir del día martes a las 7 de la mañana. Anunciamos esta huelga 8 organizaciones magisteriales representativas del movimiento magisterial en Panamá. Anunciamos a los padres de familia que no envíen a sus hijos a clase mañana. Por seguridad, señores padres de familia, no envíen a los muchachos a clase porque no vamos a estar allí para atenderlos. Bueno, definitivamente un rechazo total a esa ley impuesta, a esa ley que no busca más que vender el país. El gobierno no entiende que ya la población habló, ya dijo un no a la venta del patrimonio. Una vez más vemos cómo en una maratónica asamblea nuevamente se irrespeta a la población. Ahora sumando ese irrespeto al pueblo en general y sobre todo al pueblo de Colón. Si es que un rechazo total y exigimos que esa ley sea derogada inmediatamente con esa misma velocidad con que se fue aprobada, para que regrese la paz a este país, que es lo que necesitamos todos para poder seguir avanzando. Bueno, sí, fíjate, el día viernes hubieron 30 compañeros que estuvieron detenidos, se les negó la asistencia judicial correspondiente, se dio la misma situación que anteriormente se ha dado en otras coyunturas de lucha. Y lo más peligroso de esto es que de igual forma el Ministerio Público se ha utilizado como ente represivo. No se están respetando las garantías constitucionales y a todas luces hay arbitrariedad y mansalva, saña por parte de la Policía Nacional en contra de la población colonense que está ejerciendo un derecho inalienable, un derecho legítimo que es el derecho a la protesta. Frente a la situación de lo que se dio en la Asamblea de Diputados, ha sido la reacción de igual forma del pueblo y está sustentada en ese accionar. Hay mucho descontento y mucha preocupación. Hoy tenemos conocimiento de que han habido allanamientos a residencias de familiares de dirigentes del Suntra y
se tienen orden de captura también para varios dirigentes del Suntra del área de Colón. Lo cierto es que nosotros mañana a primera hora vamos a estar en el área y vamos a estar entablando una serie de recursos a fin de garantizar la libertad de los compañeros. Pero lo cierto es que el balance que se tiene hasta el momento son las mismas situaciones que anteriormente se han dado: violación del debido proceso, abuso de autoridad, represión, es más, incluso agresión por parte de los miembros de la fuerza pública. Y lo cierto es que es importante hacer un llamado a la resistencia del sector y de la población colonense que mantengan su medida, ya que es un derecho legítimo y es una lucha legítima la que se han emprendido, y que en la tarde de hoy el pueblo de acá de Panamá, la población panameña en la ciudad capital, le está manifestando su respaldo. La juventud panameña tiene que volver a jugar ese papel que jugó en el 64, en el 47, de no permitir la venta del país. Los estudiantes nos tenemos que organizar y salir a defender nuestro territorio. Ayer fue un imperio ajeno, hoy son nuestros propios panameños. La oligarquía criolla siempre vende patria, la que pretende entregar el istmo a las transnacionales y al gran capital. Por eso es importante la organización de todos los estudiantes para a partir de mañana salir a defender nuestro territorio y no permitir que se venda ni un pedazo más de tierra, ni de mar, ni de río de nuestro país. Estamos en contra de la represión en la ciudad de Colón y del pueblo de Colón a punta de tiro por parte de la Policía Nacional, ordenada por Ricardo Martinelli. Esta es una situación aberrante, esta es una situación inaceptable, y en resistencia al pueblo panameño y el pueblo colonense estamos en las calles. Hemos hecho una marcha en Panamá, simultáneamente en Chiriquí y en Boca del Toro. Seguimos haciendo acciones. Mañana hay un encuentro nacional de dirigentes y debemos seguir desarrollando las acciones en apoyo al pueblo de Colón para enfrentar la situación que se está dando en estos momentos. Una ley arbitraria y una ley que sin duda es repudiada por el pueblo colonense. Muchas gracias, compañero Saúl, para las cámaras de Frenazo Noticias. Durante la presentación del nuevo ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, el presidente Chávez habló de la necesidad de fortalecer la televisión alternativa y comunitaria. Luego, durante el primer Consejo de Ministros, habló sobre la necesidad de crear el inexistente Sistema Nacional de Medios Públicos. Desde este colectivo, aprovechamos este espacio para aportar a la oportuna discusión de la construcción de un nuevo modelo comunicacional la palabra de Pablo Iglesias, presentador del programa La Tuerca, transmitido en la televisora comunitaria Tele-K de Madrid, en el Estado español. Quiero mi Cuba. Determinante en la medida y sobre todo los medios de comunicación audiovisual, la televisión funcione a través de Internet o no funcione a través de Internet. El discurso político y la ideología, los discursos ideológicos se construyen más que nunca a través de dispositivos y de productos audiovisuales. Y aquí lo que tenemos es la pelea por definir la realidad. A mí no me gusta hablar de medios alternativos o de medios de contrainformación, porque cuando hacemos eso estamos reconociendo desde el principio nuestro carácter subalterno, nuestro carácter marginal, y nos lo estamos poniendo más difícil a la hora de asumir una pelea por la realidad, asumir una pelea por la definición de los conceptos. Yo creo que estamos en un momento crucial para disputar nociones como democracia, nociones como soberanía, para decir que sin derechos sociales no hay democracia, para decir que la democracia no es el que existan procedimientos de selección de élites políticas. Está bien que se vote, pero la democracia es repartir poder.
La gente cree que se milita en los partidos o en los colectivos políticos, y no es verdad, la gente milita en los medios de comunicación. La gente con cierto compromiso, con cierto interés político, asume como referencia a un medio. La gente es de La Razón, es del País, es de la cadena SER, es de la COPE o es de Intereconomía. Mucho más que de los partidos, porque al fin y al cabo son los medios los que construyen los discursos. ¿De qué se trata? De entrar en esa esfera mediática. Nuestro programa La Tuerca ha tenido mucho éxito, un éxito que nos ha sobrepasado, teniendo en cuenta los medios muy precarios con los que trabajábamos, sencillamente porque no tenemos nadie con quien competir. La televisión, y esto vosotros lo conocéis bien, digamos que ha sido algo ajeno a la izquierda, y de alguna forma nos hemos convertido en un referente de discusión política asumiendo formatos del enemigo. El formato de la tertulia política es algo en este país hegemonizado por la derecha. E incluso hemos asumido formatos que son propios del lenguaje audiovisual. Muchos de nosotros procedíamos de la universidad y nos aburría el formato de acto académico. ¿Cómo? Desde los formatos que funcionan en la televisión, con todas sus características, podemos ponernos a discutir de política. Al hacer esto, al asumir formatos que nos eran ajenos y que de alguna manera solamente utilizaba el enemigo, nos hemos dado cuenta que se abre un escenario completamente nuevo. La gente nos conoce, la gente asume La Tuerca como su tertulia de referencia. Es una tertulia plural, estamos encantados de que venga el Partido Socialista, de que venga el Partido Popular, de poder confrontar planteamientos que normalmente no tenían espacio en la esfera pública con los que tienen una presencia masiva, que es lo que dice la derecha, o es, digamos, el discurso de los recortes son necesarios, el discurso de no se puede hacer nada que no venga marcado desde Bruselas, ¿no? El discurso de esto es lo que hay. Cuando eso se confronta, digamos, eso tiene muchísimas posibilidades, porque hay mucha gente que dice, efectivamente, lo que vemos ahora es que hay muchos proyectos muy ilusionantes, pero que todavía están muy lejos de lo que tiene la derecha, que tiene 4 o 5 periódicos en los kioscos todos los días, ¿no? Y eso define la realidad para muchísima gente. Y lo mismo con las emisoras de radio y con las televisiones. No sé cuál es la alternativa, pero también soy muy beligerante en esto. Hay que asumir estar ahí. Si no se está en la esfera pública en la que pelean los medios de comunicación, no existes. Y si eso implica asumir contradicciones y asumir que la obtención de ingresos y trabajar con la publicidad implica contradicciones, pues bueno, quien no quiera asumir contradicciones, que no haga política. Es muy difícil hacer política sin asumir contradicciones y situaciones difíciles, pero en estos momentos hay muchísima gente que querría escucharnos, vernos y leernos, y que tiene verdaderas dificultades para hacerlo, porque no podemos competir con medios de comunicación que son empresas privadas y que responden a intereses privados. Seguramente hay iniciativas de accionariado popular, de financiación colectiva, que son muy interesantes y que hay que explorar, pero creo que en América Latina han señalado algunas cosas muy interesantes en esa dirección, que cuando se tienen responsabilidades de gobierno, los medios de comunicación no pueden ser ajenos a la democratización de un derecho como es el de la información. Es que no es democrático que una empresa privada tenga el monopolio de la información. Una empresa privada es una cosa que se monta para ganar dinero y para obtener beneficios, cuando en un determinado estado, cuando en un país la mayor parte de los medios de comunicación son propiedad de empresarios o de corporaciones que tienen intereses propios vinculados a su lucro personal y juegan con un elemento que es un derecho fundamental, que es el derecho a la información, tenemos un problema en términos democráticos. No es aceptable que más del 50% del espacio audiovisual pueda estar en manos privadas. La clave es informar, la clave es construir medios, ser capaces de disputar el significado de las nociones que son normales para todo el mundo, que todo el mundo asume como normales, elementos como la democracia, elementos como la soberanía, elementos como que los derechos sociales están bien, disputar el significado de todas esas cosas. Y en un momento de crisis como ahora, la gente está deseando que alguien produzca marcos que le expliquen la realidad. Una cosa que nos ha dicho mucha gente de La Tuerca
a propósito del programa nuestro es, viendo la tuerca, tengo muchísimos argumentos para discutir en el bar o para discutir en el trabajo, porque la mayor parte de la gente construye su militancia política y su visión de la realidad a través de lo que lee y escucha en los medios, sobre todo lo que escucha y lo que ve, lo que escucha en la radio y lo que ve en la televisión. El ver la tertulia política vuestra, que es 1 hora y media a la semana, da muchísimos argumentos para confrontar con gente que viene con otros marcos. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer la izquierda. Nosotros tenemos la sensación, los que salimos casi siempre en la tuerca, de que la gente de izquierdas que milita en partidos nos conoce más a nosotros que a buena parte de los dirigentes de su partido, porque claro, a los dirigentes de un partido, si te eligen delegado para ir a una asamblea, a un congreso, los ves en una tribuna saludando, levantando el puño, pero si no los ves en la televisión y viven en una ciudad diferente a la que vives tú, no les conoces. Sin embargo, a los que todas las semanas están hablando y ven los vídeos que te llegan por internet, son los que de alguna manera te están dando las claves para pensar, las claves para interpretar tu realidad. Ese plano de discurso es audiovisual y yo creo que hay que, digamos, como superar una especie como de complejo resistencialista que tenemos y pasar a la ofensiva, incluso anunciar a cosas que en términos de comunicación tienen un poder enorme. Es decir, ¿cuáles serían las medidas que yo tomaría como presidente del gobierno? Primer decreto ley, quedan prohibidos los desahucios. Porque la Constitución de este país, que no es la mía, establece que la propiedad privada tiene que estar subordinada al interés social. Y aquí no vamos a permitir que ninguna entidad bancaria deje fuera de su casa a una familia. Segunda medida, hay que aumentar el consumo porque si no estarán todos ustedes de acuerdo que la economía no funciona. Vamos a perdonarle la deuda a las familias que tengan una renta muy baja porque prima su derecho a tener una vivienda o a utilizar una vivienda sobre el derecho del banco a echar esta familia. Hay una crisis de consensos que han determinado buena parte de las claves de existencia del sistema político español en los últimos 30 años. Es la oportunidad de la agresividad en el discurso y de un discurso de mayorías. Seguimos en el Estado español. Ahora escucharemos la canción Económicamente Esclavizados, del rapero Omar El Hachemi. Una protesta contra la crisis del capitalismo en clave de música. Haciendo música ilegal junto a mis trevijanos, estilo Belgrado. Bajo un cielo más bien contaminado, viviendo crudo tengo información para enterraros. Como el proyecto MK Ultra reclutando esclavos. Manejan el ganado con los hilos atados, soga al cuello, la misma que me aprieta cuando callo. Sembrando miedo en medios, recogiendo escaños sucios. Cultivan tus esfuerzos en pro de sus beneficios, fomentando tus vicios. Así es como mataron a tus sueños, en un callejón negro fusilados. Aquí las rentas nos tienen ya todo amaestrados, en trabajos de mierda haciendo tela manera. Sus falsos sindicatos me tienen hasta el nabo. Al abogado de mi vieja lo habían comprado. Sus leyes y contratos cada vez son más precarios. Aquí los labios quietos pero conmigo fallaron. Táchame ahora de conspiranoia al nuevo orden, donde Merkel dicta que hay que hacer pero nos echa un cable. Lamentable, económicamente esclavizados. No importan las personas, nos han vuelto deshumanos. Que si me pongo borde, reviento el corte. Triunfaré post-mortem, táctica antisistema hasta la muerte. Nos alegran de vernos en las calles, mucha gente. Esos polis nos graban, pero a mí me la resbala. Llegamos al final de esta mirada al continente a través de las cámaras de los medios comunitarios y los movimientos sociales. Esto fue Alba TV, la integración comunicacional desde los pueblos.